en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días a toda la provincia de Cotabambas, a todos sus distritos y a todas sus comunidades. Imainayan Hueca, Ikuna, Pana, Ikuna, Huayna, Zipaskuna, Imainayan, Illarirain, quizás Pismanaña, Puyuñachu. Silupas, Monaichaña, Cachan. Hueca, Guillermo. Huerajocha Henry, sumak poncho hapko sesqayllareramos que conan indio angahlan sumakta así paiwachan conan intips huerecona panegona kay alto kuna pero cotam alto kuna pero huerecona panegona sumak se illareron eso si jaina poncho fuyun tenga Foyon ting illareron jaina puncha kunan kaisu si huerecona panegona munaicha toro faips canchare washan chillaktama seguna chaja sumak poncho hankunas pikachun llaktamas seguna llapayan huerajocha kona panachikona maikuna matas hawakamushan kup soaken llaktamas seguna kay horas uyarikun kup huerecona panegona chay hankunas tatas hankunas papas sumak puncho y nada sumak martes huerecona panegona. Muy buenos días a todas las autoridades, a todos nuestros oyentes, amigos que nos permiten ingresar a sus hogares a esta hora de la mañana para compartir las noticias de Radio Surufui, el informativo Willaricui. Muy buenos días a todas las autoridades, espero que hayan tenido una buena noche. Recuerden, siempre es bueno descansar, a veces tenemos preocupaciones por la población porque estamos muy preocupados por el desarrollo de nuestros distritos, pero un momentito, siempre desconectarnos, siempre es bueno, dormir nuestras 8 horas para que estemos lúcidos al día siguiente y trabajemos con más fuerza por el desarrollo de nuestros distritos, de nuestra provincia, de nuestro país. Y aquí que cajen jawarajo chamana taga apoyo y país son quicho. A veces puño con que os ratusa chamanta rexareron que chaupito tat y menat conan te tamama conari is que wawanten 15 wawanten conan escuela picación y menata que pa conari a ver ya que chucashan como hacho o ya que hacho preocupación chucashan con llactama seguna porque hay que comprar, mi estimado Henry, hay que comprar sobre todo lo que aquello, ¿no? La mochila, así sea una bolsita, pero hay que comprar una mochila, hay que comprarles también la lonchera que ahora acostumbran a llevar, ¿no? Así es, hay que comprar algunas cositas, algunos utensilios. Cartucheras, cuadernos útiles de escritorio. Y en realidad es una preocupación bastante grande, amigos, porque precisamente ha habido digamos, afectación en cuanto a la economía familiar, amigos, en muchos lugares. Y esto prácticamente ya todas las madres de amas de casa están reclamando, amigos, atención porque les dejen trabajar, porque las cosas, la situación se normalice. Y es una gran preocupación día a día, mi estimado Henry. Así es, y bueno, el hecho es que es necesario que se reactiven las actividades y estos carnavales han sido motivo para que el ingreso económico de algunas personas se reactive, pero no es suficiente. Se tienen que seguir desarrollando actividades para el movimiento económico y las ferias son precisamente algunos puntos donde se pueden seguir reactivando. Por ejemplo, este 5 de marzo hay una gran feria, ¿dónde? En Coyllurqui. Y es un buen motivo, ¿para qué? Para ir a comprar y para ir a vender. Feria de la Tuna en Coyllurqui para el movimiento económico.
Claro, esta es la punta de la lanza, en realidad prácticamente esta feria de la tuna. Ahí van a apostarse las mamitas vendiendo sus productos, vendiendo no solamente la tuna, sino también habrán personas que van a llevar útiles escolares. Así es. Entonces ahí van a llevar también, por supuesto, comidita. O sea, la reactivación económica se tiene que dar indistintamente en las ferias, amigos. Y esto es muy importante porque efectivamente hay que reforzar nuestra economía local. Mucha gente dice, cómprame allá de una vez esto. Imagínate cuánto tiempo le molestas a una persona, en realidad el pasaje, tantas cosas. Mejor compremos ahí a la mamita que está vendiendo, a la señora que tiene una librería y que efectivamente tiene cuadernos, tiene útiles escolares. No, bueno, hay que ver en todo caso cómo movilizar la economía, cómo dinamizar la economía local, amigos. Hay que ver. Las noticias que tenemos también ahora vamos a compartir. Así es, y el Congreso anuncia la cancelación del buffet y ahora los parlamentarios deberán pagar su comida. No, sinceramente, yo pensaba en mi ignorancia que ellos pagaban su comida, que ellos ponían de la suya para decir, ya, vamos a la vuelta y almorzamos, 3, 4. Bueno, no, en este caso, este buffet de 80 soles hasta 190 soles podrían costearles durante el día, en sesiones de pleno. Así sean, que no sean sesiones de pleno o bueno, cualquier día que sea, yo creo que ellos tranquilamente tienen para pagar su menú. Pero en este caso también, no sé, ahí ya están investigando dentro del Congreso a la parte administrativa, ellos se han autoculpado. Esto no es responsabilidad del presidente ni de la junta directiva del presidente, así dijeron, en este caso el oficial mayor se ha ido y bueno, en este caso les ha lavado pues prácticamente les ha lavado de responsabilidad a los señores, al señor presidente, a la directiva del Congreso. Le dice, ellos no tienen ninguna responsabilidad. Ahora se están sometiendo a investigaciones. Vamos a ver si eso ocurre o no ocurre, porque efectivamente, qué bacán, de un menú de 15 soles habían pasado a 80 soles. Imagínate, pero en el día podrían, en una sesión plenaria, podían tomar desayuno, almuerzo y cena por 190 soles. Así es. Y en tipo buffet. Y bueno, ha sido un escándalo. Y más allá de hacer mea culpa, más allá de decir, bueno, de repente estamos cometiendo un error, bueno, quizá hemos contratado este servicio porque tiene estos beneficios, bueno, ya nos ofrecen estas cosas y algunos congresistas por temas de la salud no pueden comer estas cosas. Más allá de decir eso, salen a decir, no sé, contratamos esto porque nosotros comemos algo bueno, no comemos solo alfalfa. Y bueno, es un ataque. Es una salida tan... seguramente ese señor que ha hablado debe estar arrepentido de haber hablado estupideces, pero... Realmente no lo claro, creo, no lógico. Lo creo. Pero le entrevistaron a otra congresista también que salía de ahí del comedor. Y señora, ¿y qué tal el buffet de 80 soles? No, solamente he comido un platito de... en este caso dijo de frutitas o de entrada, nada más que dijo, no, la entradita nada más he comido. Al otro congresista igual lo entrevistaron y le dijeron, no, solamente he pedido agua, yo pido agua nomás. Agua nomás pido 80 soles para agua, 80 soles para agua. Bueno, por lo menos 80 soles que sea para algo beneficioso, pues, ¿no? Para una buena, para un menú contundente. Pero bueno, esto va al hecho de que también la ya desprestigiada imagen del Congreso de la República, que tendría que tener una alta imagen ante el pueblo, claro, peor está desprestigiándose, ¿no? Y total, está por los suelos el prestigio del Congreso de la República, al igual, bueno, de la presidenta, que está en una situación bastante caótica, difícil. Pero en este caso también hay otras noticias que vamos a compartir, Henry. En este caso, el Poder Judicial ha desestimado, ha echado de lado, o sea, dejó sin efecto el habeas corpus que pidió Pedro Castillo para anular su prisión preventiva. El Poder Judicial ha dicho, no procede tu habeas corpus en el cual estás pidiendo anular tu prisión preventiva. O sea, en otras palabras, quería salir de Barbadillo, del penal de Barbadillo. ¿No? Y mientras tanto, el exmandatario Pedro Castillo seguirá preso en el penal precisamente por haber tratado de
cerrar el Congreso deslegítimamente. Bueno, y próximo inquilino dicen que va a ser ¿cómo se llama? El Toledo. Pachacuta, ¿no? Gran Toledo. Y ya no habría espacio para más. Están construyendo. Están construyendo. Más entonces más celdas. Entonces ahí, bueno, ya tendríamos pues a 3 presidentes adentro. Y no solamente los 3, yo creo que efectivamente, bueno, ya estuvo también en este caso Ollanta Humala, ya estuvo ya adentro. Entonces, este penal ha estado prácticamente ha tenido, digamos, importantes inquilinos. Ahí está, empezó en este caso Fujimori y continúa. Luego ha estado Ollanta Humala. Luego, en este caso, está nuestro amigo Pedro Castillo, y ahora que venga de Estados Unidos, vendrá pues entonces, en todo caso, directamente a Barbadillo, nuestro amigo, en este caso, Alejandro Toledo. Vamos a ver. ¿Pero han desestimado la prisión de Alejandro Toledo en Estados Unidos? No, sí. Han suspendido solamente por una semana mientras una instancia superior se pronuncie. Entonces no es que han desestimado todavía. Entonces vamos a ver, han dado un plazo de 7 días para que una instancia superior se pronuncie sobre su traslado hacia el Perú. Pero el caso está con grillete, está con una, ¿cómo se le puede decir? Un chip electrónico. Un chip donde a él lo ubican donde se encuentra en estos momentos. Entonces el señor, pero no quiere presentarse, ¿no? Claro. La situación está así, mi estimado, 6 de la mañana con 53 minutos, y por supuesto también el ministro de Defensa se ha pronunciado, dice que hay una investigación interna en las Fuerzas Armadas por el accionar en manifestaciones, ¿no? Seguramente vamos a compartir muchas informaciones a lo largo de este informativo Villariqui, que hoy día tenemos, amigos. También, por supuesto, a nivel local, mi estimado Henry, hoy día nos han enviado un mensaje por WhatsApp y dicen que anoche salió un tráiler de las instalaciones inconclusas del hospital de Chayo Abacho cargando todo tipo de materiales que adentro estaban guardados. Entonces, recuerdo que hace unas semanas atrás habían intervenido porque efectivamente desde el interior estaban sacando todo tipo de material, y justificaron que esos materiales eran para pagar a los trabajadores que les debían. Y hubo una orden de que se inmovilice todos los materiales de este inconcluso hospital. Pero anoche un tráiler, nos han enviado su placa, AFK 776 Volvo, un tráiler ha sacado bastante material del interior. Bueno, han sacado bastante andamios, no sé qué cuántas cosas, pero en realidad eso se ha dado. ¿Qué tal irregularidad? En realidad este hospital está inconcluso y nunca se va a acabar en ese sentido. ¿Qué podemos hacer? Las autoridades deberían estar ahí, habrán debido lacrar las puertas, cerrar, asegurar las puertas para que nada se saque de ahí adentro, Henry. Así es. Y mientras tanto, los famosos elefantes blancos van a seguir siendo eso. Necesitamos un hospital urgentemente y tenemos que conseguir que se concluya este hospital. La labor, el esfuerzo que tienen que hacer las autoridades ya electas es para que se concluyan estos edificios que van a ser en beneficio, pues, de todos los chalhuahuachinos. En realidad, claro, esto está a cargo del Estado, entonces yo creo que efectivamente han debido asegurar, porque esto debió terminarse el 2018. Sí. El 2018 debió acabarse y entregarse totalmente terminado el hospital 2-1. Pero lamentablemente, los trámites, tantas trabas que hay, se presentan por acá, por allá, ha quedado inconcluso y ahí está, como usted dice, Elefante Blanco, tremenda instalación, más o menos de 1 hectárea, está ahí casi 9.000 metros. Entonces, pero lamentablemente está ahí abandonado y la gente pues tiene que atenderse en instalaciones improvisadas, en el centro de salud, prácticamente está abandonada esta obra, amigos. ¿Qué haremos? Vamos a ver. Y en la edición de hoy día vamos a conversar también, atención, qué significa esta instancia de articulación local que se está instalando en las municipalidades. Entendemos que en Mara ya se ha instalado y prácticamente es una institución que va a articular con el resto de las instituciones, el sector salud, educación, policial, seguridad ciudadana, a fin de contribuir, digamos, en solucionar problemas como la anemia, la desnutrición, la violencia contra la mujer, la borrachera que usted hablaba ayer. Así es, ¿no? así es. Entonces, y en todo, o sea, una institución que articule
todos estos factores que vienen están de menos, están en problemas, entonces se pueda todos trabajar al mismo tiempo y de esta manera solucionar y avanzar en lo que estamos haciendo en nuestra provincia de Cotambas. Ojalá hoy día nos van a un poco explicar, a ver, de qué se va a tratar esta instancia de articulación local. Ya se instaló en varias municipalidades, uno de ellos en Mara. Así es. Todo esto y mucho más en Huillarico y Huaycaicuna, Panaicuna, Huayna, Zipascuna. Hoy es martes 28 de febrero del año 2023. 28 de febrero, último día del mes. Ya vamos al mes 3. Qué rápido se pasa el año. Prácticamente estamos en diciembre a puertas de adornar las casas. Imagínate, habíamos dicho Puglia y Chayamushan. Ahora está ya va a llegar ya Semana Santa. Semana Santa, estamos Semana hablando de tranca, usted dijo también, ¿no? No, por supuesto que no. Cuidado, Jamás. Siempre santo. En realidad, sí, eso es santo. Pero en realidad hay gente que se ha acostumbrado en Semana Santa a viajar desde la costa, desde la capital de la República hacia Ayacucho. Y cuando uno va a revisar efectivamente todo el recorrido cerca de Ayacucho, usted va a ver en las carreteras carpas, donde efectivamente no van por Semana Santa, sino van a tomar sus tragos, reunirse por aquí y por allá, y no llegan, digamos, a las iglesias principales a adorar, digamos, ahí en este caso a las imágenes santas. Pero lamentablemente así están las cosas. Pero hermano, nosotros los cristianos, los que efectivamente siempre hemos estado acudiendo, digamos, a las iglesias, bueno, por lo menos guardaremos un poco de paz, porque efectivamente es de momentos de reflexión en esta semana, en la Semana Santa, ¿verdad? Bueno, sí, hay que reflexionar, pero si vamos a salir con la familia también es un buen motivo. También es un buen sanamente, motivo. pues. Sanamente. Y si vamos a salir con los amigos, nada de excederse. Recuerden, el alcohol no es un buen consejero. El alcohol te dice, puedes manejar, tú maneja. Sí, entonces, yo te ayudo, yo soy un campeón. Yo soy un campeón, entonces no le hagan caso, por favor, al alcohol. Claro. El alcohol te dice, tú conversa con tu esposa, estás conversando bien y de repente estás agarra el teléfono, no te va a pasar nada. Efectivamente pasaron 2, 3 años, 5 años, no pasó nada, cuando de pronto papá se entera, tu esposa se entera, tu mamá se entera que ha sido objeto de un accidente de tránsito, un accidente de volcadura o algo así. Y lamentablemente quienes van a padecer, van a sufrir, son ellos. Usted estará pues inconsciente, tendido en el hospital ahí, y quienes van a sufrir, por ejemplo, por recursos económicos para hacerte curar, van a sufrir ellos. Son los hijos que te van a ver en ese estado. Ahí recién, tal vez si de repente estás consciente, dirás, ¿qué cosa hice? Ajá. ¿Cuánto pudo haber evitado? Porque imagínate, tranquilamente si vas a una reunión, mi estimado, te vas a una reunión sin carro, pues. Así es. Tranquilamente tomas tu taxi, te vas y te aseguras de todo lo malo que te pueda ocurrir. Claro, y si tienen una reunión, por favor, amigo elegido, siempre tengan la responsabilidad de elegir a alguien para que los cuide, para que siempre esté atento de todos. El alcohol es mal consejero, por favor. Vamos con el noticiero, mi estimado Henry. Guayajecuna, Panaicuna, que lloraste. Usted ya dijo la fecha, amigos. Atención, año de la unidad, la paz y el desarrollo. La frase de la semana, amigos. Atención, escuchen la frase de la semana. La frase del día, no es para toda la semana, es para el día nomás. La frase del día: a veces la adversidad es lo que necesita encarar para ser exitoso. Esa frase me parece conocida. A veces la adversidad es lo que necesitas para encarar y ser exitoso. Es una adversidad. A veces no sabemos qué tan fuertes somos hasta que hay una adversidad y resulta que sí somos muy fuertes. Bueno, en ese momento te das cuenta, en momentos de la adversidad te das cuenta, ¿eres posible de afrontar esa situación o no? Ahí te das cuenta que sí, efectivamente, y muchos salimos de ahí exitosos y sabemos ya, pues, o sea, una experiencia más negativa que podemos sí revertirlo y hacerlo positivo y exitoso. Así es. Bien, 7:01 con 1 minuto, nos vamos a recordar un día como hoy, Henry. A través de la historia, un 28 de febrero. Un día como hoy, 28 de febrero, es el Día Nacional de la Lucha contra la Osteoporosis. También un día como hoy, amigos, en 1525, muere asesinado en México Cuauhtémoc. Unos añitos más tarde, ya en 1823, se elige el primer presidente del Perú, José de la Riva Agüero y Sánchez Boqueta. En 1829, amigos, el Perú y la Gran Colombia firman el Tratado de Girón, buscando una salida pacífica al conflicto que enfrentaba a ambas repúblicas.
En 1829, Perú y la Gran Colombia firman el Tratado del Jirón, buscando una salida pacífica al conflicto que enfrentaba a ambas repúblicas. Esto en 1829. Ahora somos amigos. Vamos a 1839, amigos. Atención, el Congreso dispone de denominar Ancash al departamento de Huaylas y la villa de Yungay, Villa de Ancash. Estaba bonito, Huaylas. No, bueno, el callejón de Huaylas, el callejón de Conchuco son hermosos lugares, naturales por supuesto, pero distintos, ¿no? Usted en el callejón de Huaylas solamente va a apreciar los nevados y al otro lado el cerro seco. El nevado le da hacia la sierra y los cerros pelados totalmente hacia la costa, ¿no? Ah, qué bonito. Pero si usted se va al callejón de Conchucos, todo es sierra, es nuestro Cusco, nuestro Ayacucho, Andahuaylas. Ahí sí en esta parte es el callejón de Conchucos, donde efectivamente va a ver usted todo lo que es la sierra prácticamente, ¿no? Así es. Así es. En 1854 muere en el pueblo peruano de San Nicolás de Amotape don Simón Rodríguez, filósofo y educador venezolano, tutor y mentor del libertador Simón Bolívar. Esto en 1854. En 1865 estalla en Arequipa la revolución que encabeza el prefecto coronel Mariano Ignacio Prado. Esto en 1865. En el siguiente ciclo, en 1903, en la revista Actualidades se publica el soneto Jaspe de Federico Barreto, que sería la letra Vals Aurora. Ah, qué lindo. En 1942 nace en Lima el abogado Antero Flores Arauz Esparza, congresista de la República, también fue ministro de Estado en su momento, ¿no? Ya en el nuevo milenio, un helicóptero se estrella, mata a 3 personas y deja heridas a 3 personas. Esto en el año 2007. Esto ocurrió un día como hoy, un 28 de febrero en la historia. Siempre recordemos nuestra historia para no repetir nuestros errores y para sentirnos orgullosos de aquello que hemos logrado. Ahora vamos con nuestros titulares. 7 de la mañana con 4 minutos, amigos. Nos vamos con la relación de titulares a esta hora de la mañana, amigos. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Vamos con los titulares. Quedó instalada la instancia de articulación local en Mara, un espacio para hacer coordinación entre las instituciones locales en torno a los problemas como la anemia, la desnutrición, violencia contra la mujer y violencia con la familia en general, la inseguridad ciudadana, las brechas en educación y otros temas que aquejan a Mara. 7 de la mañana con 5 minutos. Más titulares, amigos. Continúa registrándose precipitación de intensas granizadas en distintos puntos de nuestra provincia de Cotabambas, ocasionando pérdidas en la agricultura, amigos. Entre tanto, Minera Las Bambas viene cumpliendo su compromiso de fumigación en los leimes de papa en comunidades del área de influencia directa. Más noticias, amigos. 7 de la mañana con 5 minutos. 7 de la mañana con 5 minutos, amigos. Nos vamos de inmediato. Más noticias, amigos. Regionales en el Cusco, amigos. Acusados por desmanes en protestas contra Dina Boluarte permanecerán en prisión. El Poder Judicial ha ratificado medida coercitiva de 9 meses de prisión preventiva. Los 4 ciudadanos fueron detenidos en medio de movilizaciones contra el gobierno, amigos. 7 de la mañana con 6 minutos. Y investigación periodística descubre en Cusco el engaño de la supuesta agencia de empleo que reclutan a mujeres para mineros ilegales. Se trata de hombres y mujeres que ofrecían empleos en bares clandestinos donde la paga consiste en un porcentaje de la venta de licor. Eso es trata de personas. Mucho cuidado, por favor. Si te dicen trabajo en Puerto Maldonado, 1.200 soles, 1.500 soles, por favor, hay que dudar. Te ponen ahí en los papelitos, te ponen mensualmente 6,000 soles, gánate.
Así dice, ¿no? 7 de la mañana con 7 minutos, más de 16.000 hectáreas en peligro por sequía. Esto es en Puno, amigos. La situación afectará principalmente a los cultivos de pan llevar como la papa, oca, haba y cebada. Más noticias, nos vamos a más noticias a esta hora de la mañana, amigos. Y en Arequipa, más de 1.400 niños y adolescentes dejarán de estudiar este año, advierte la Defensoría del Pueblo. La Oficina de Defensoría de Arequipa indicó que la exclusión del gran número de escolares responde a un problema de pandemia de la COVID-19, a migración interna y a la falta de recursos económicos. Más noticias también, atención desde Arequipa, también padres de familia colocan vigías, atención amigos, vigas de madera en baño de colegio para evitar techo colapse, amigos. En esta situación similar se encuentran cientos de baños de las instituciones educativas, amigos, en gran parte de los colegios, amigos, que no tienen mantenimiento durante muchos años. Más noticias, 7 de la mañana con 7 minutos. En el Cusco presentan nuevas tarifas para que turistas nacionales puedan conocer principales atractivos a 40 soles. 40 soles, atención. Todos podemos acceder. Las autoridades del Cusco anunciaron que la tarifa promocional estará vigente durante los meses de marzo y abril, fechas en los que se tienen dos feriados largos para Semana Santa y los días del trabajo. Más noticias, amigos, vamos a ver, atención, noticias, amigos, vamos a ver, Cusco, amigos, desde el Cusco también 2 locales comunales quedan inhabitables tras sismo en la región, amigos. ¿Dónde fue esto, mi estimado? Exactamente, usted estuvo en comunicación, me parece, Henry. Se trata de la infraestructura que era utilizada por pobladores de la comunidad campesina de Tambomachay, según informó Noelí Díaz. Hace unos días hubo un sismo de magnitud regular, cerca a la provincia de Calca, y esto lo registró la Defensa Civil de Cusco. Más noticias, amigos, atención, vamos a las noticias nacionales, amigos, 7 de la mañana con 9 minutos. Congreso de la República anuncia la cancelación del buffet y ahora los parlamentarios deberán pagar por su comida, amigos. El director de administración del Congreso, Pablo Noriega, confirmó, amigos, que en lugar del cuestionado buffet habrá un menú variado, pero que va a ser cubierto por los propios legisladores y ya no por el presupuesto del Parlamento, cuyo dinero proviene de nuestros impuestos. Más noticias, 7 de la mañana con 9 minutos. 7 con 9, y en Comas, en Lima, policía capturó a 3 integrantes de la banda Los Terribles de Coyique. Tras robo de celulares, los delincuentes habían asaltado a una pareja en la tercera zona de Coyique y les quitaron sus celulares y valorizados en más de 6,000 soles. Noticias, amigos, nacionales, 7 de la mañana con 10 minutos, amigos, atención, amigos, escuchen. El sexto juzgado constitucional de la Corte de Lima declaró improcedente un proceso de habeas corpus promovido por la Federación Nacional de Abogados del Perú a favor del expresidente de la República, Pedro Castillo, atención, y del ex premier Aníbal Torres. Así que, amigos, el Poder Judicial ha desestimado el habeas corpus que buscaba anular su prisión preventiva, para que Pedro Castillo salga libre, amigos. Más noticias, 7 de la mañana con 10 minutos. Y la congresista Susel Paredes manifiesta: debemos adelantar las elecciones generales porque este Congreso ha decepcionado a sus votantes. Susel Paredes manifiesta, en una entrevista con un medio nacional, la parlamentaria Susel Paredes dijo que deberían celebrarse las elecciones generales a fines de este año. Vamos con más noticias, amigos, atención, la información aquí en Radio Surfo, y amigos, atención, y el ministro de Defensa, en este caso Jorge Chávez, ha considerado, amigos, que los actos de violencia ocurridos durante las protestas a nivel nacional tendrían el interés de desestabilizar la acción del gobierno. Además, dijo que algunos de estos grupos estarían involucrados al expresidente Pedro Castillo, amigos. Bancada de Avanza País exige explicaciones al partido por pago de costosa capacitación. El dominical que reveló que el partido recibe el año pasado de la OMPE la suma de 1.4 millones de soles, de los cuales pagó 456,000 soles por concepto de capacitación a una compañía que, según SUNAT, había sido constituida solo hace 15 días. 7 de la mañana con 11 minutos, qué bacán, ¿no? Sí. Y ni siquiera no ha hecho ningún trabajo esta empresa instalada, recién va a funcionar, pero ya le habían pagado. Imagínate cómo le sacan la vuelta a la ley. En realidad, los partidos políticos
políticos ahora reciben platita. Es un negocio tener, mi estimado Henry, un partido político, un movimiento regional, y en realidad reciben plata para costearse. En este caso, ¿quiénes son los primeros en ser pagados? Atención, eso es para capacitaciones, para investigaciones. Pero ¿qué pasa? Cerrón ya recibió algo de 150,000 soles, creo, producto de los pagos que reciben con esta plata. Lamentable, amigos, 7 de la mañana con 12 minutos. Atención, amigos, encuesta de IEP, rechazo a políticos y demanda de elecciones en acento, amigos, en el sur, dice, atención, análisis, aceptación del Congreso es casi nula en el sur del país, con tan solo 3%. Dina Boluarte tiene un apoyo del 7%. Especialistas advierten que hay un cuestionamiento serio a cómo funciona la democracia. Insisten en el adelanto de elecciones como una salida a la crisis. Pero ¿quiénes no aprueban ese adelanto de elecciones? Congreso de la República, amigos. Seinan kaishan guayajekuna panaykuna kay sasa llaqtamasikuna los serenapas mana pipas monancho gobierno tapana pipas llaqtamasi monancho que Congreso tapas antes manta pacha guayajekuna panaykuna congresista kunan paykuna jarimarinko ari elecciones tan ñawpachisumi eleccionista cheja guayajekuna pan elecciones ya paykuna guayajekuna a ver guayajeche panacheri que votación les jama apartenko acaso monanco churipoeta mana monanco llaqtamasikuna. Y es verdad, podría ser que efectivamente muchos dicen es legal, es constitucional que este gobierno permanezca hasta el 2026. Por supuesto, es constitucional, pero totalmente deslegitimado. Pues. Así es, hay una aprobación del 15% al gobierno. El gobierno dice, tengo una aprobación del 15%, hay protestas, entonces adelantemos elecciones, ¿no? Y el Congreso no tiene un 15%, tiene un 6% de aprobación, es mucho menos. Dice, no, solo quieren que se vaya el gobierno. Nosotros estamos hasta el 2026. Es realmente increíble. Vamos con las noticias internacionales. Aquí están las noticias internacionales. China deploró este lunes en objeto de difamaciones después de que organismos estadounidenses concluyeran que el COVID-19 muy probablemente se originó por una fuga en un laboratorio chino. Vuelve las primeras tesis, efectivamente, así dijeron, desde un comienzo, desde un laboratorio habría escapado este virus, amigos, y habría empezado a infectar a millones de chinos y luego ya llegar después de varios meses al Perú, ¿no? Recuerda usted que antes de que escucháramos en el mes de octubre, en noviembre, allá en China se había originado este COVID, y aquí en el Perú, nosotros en estos meses, normal, habían cantantes que decían, un gacho, porque estamos a una temperatura bastante baja acá en las partes altas, donde efectivamente el virus no sobrevive, decían, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, llegó después, amigos, en el mes de marzo, después de varios meses, pero efectivamente dijeron, desde un laboratorio que se había originado allá en China, amigos. Más noticias, 7 de la mañana con 15 minutos. El informativo Villarico y amigos, se deteriora aún más las relaciones bilaterales entre México y el Perú. El presidente mexicano, a su estilo, amigos, Andrés Manuel López Obrador, ha decidido responderle nuevamente a la mandataria Dina Boluarte. Ha dicho, nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo. Allá manejan ese término, destitución. En realidad, cuando se puso la soga al cuello fue él mismo. Entonces, lamentablemente, amigos, se va a romper las relaciones diplomáticas, parece, finalmente, amigos, entre México y Perú. Vamos con más noticias. Mientras tanto, un diputado mexicano manifiesta, nos metemos en problemas como país por los dichos de López Obrador. En una entrevista con un medio nacional, el diputado del Partido Revolucionario Institucional PRI, Javier González Cirón, lamentó que el presidente mexicano no sea capaz de mantenerse al margen de un tema que no le corresponde. Así está la situación, amigos. Einan Kaishan Guayajecuna Panaicuna. Atención, nos vamos a las noticias. Más de 100 personas detenidas, amigos, por protestar contra el gobierno turco, por su mala gestión frente a los terremotos. O sea, uno sale allá en Turquía, salen a protestar porque efectivamente hubo errores de parte del gobierno, pero los han detenido, amigos. Más de 100 personas, y el día de ayer ha habido un nuevo terremoto, amigos. Atención, un nuevo movimiento sísmico. Se hablaba de un muerto, pero lamentablemente cayeron edificios. Los que estaban ya debilitados prácticamente terminaron por caer y han rescatado familias íntegras, amigos. Pero no se habla de más muertos, pero lamentablemente sigue temblando Turquía, amigos. Atención, y esta noticia: la Casa Blanca da 30 días a la Agencia Federal para eliminar TikTok.
TikTok. Atención, para eliminar TikTok, Estados Unidos dio un plazo de 30 días a la agencia federal para retirar la aplicación china TikTok de todos los dispositivos electrónicos gubernamentales en cumplimiento al veto ordenado por el Congreso. China condenó esa decisión porque apunta a suprimir injustamente a las firmas de otros países. Escuchen esto, amigos, atención, Ovejecuna Panecuna, escuchen, una viuda enamora a un narco que mató a su pareja y lo entrega a la policía para cobrar venganza. Así está la cosa, cayó en la trampita, amigos, atención, Muy inteligente la viuda. Así es, muy inteligente, utilizó todas sus armas. Utilizó todas sus armas. Vamos a ver, nos vamos a las deportivas, Henry. Vámonos a las noticias deportivas. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. 7 de la mañana, 17 minutos. Atención, amigos, ayer, las pantallas se llenaron de Messi. Messi fue elegido como mejor jugador en los premios The Best 2023. El astro argentino sumó su segundo trofeo en los premios The Best de la FIFA, amigos. Ayer lunes de 27 de febrero, la figura del PSG fue coronado como el mejor jugador del mundo de la temporada 2022. Así es. Y bueno, Cusco FC, ya nos vamos a una noticia internacional, a una recontra local. A ver. Cusco FC ganó 3-2 a Cantolao en el Miguel Grau por la fecha 6 del torneo Apertura de la Liga Betson 2023. Cantolao continúa sin sumar en la Liga 1 Betson 2023. Este lunes arrancó ganándole a Cusco FC, pero terminó perdiendo. Cusco está de buenas ahora que le ha ganado sus 3 primeros puntos. Son 6 puntos. Son 6 puntos ya, porque ganó ya la anterior. ¿Por qué? ¿Cómo ganó? Muy bien, amigos, más noticias. El Alianza Lima vuelve al ruedo, mi estimado. Alianza Lima vuelve al ruedo, arranca la semana pensando en UTC con la novedad de la posible vuelta de Jordi Vilches. Además, continúa sin resolver las diferencias con la Federación Peruana de Fútbol por los derechos de transmisión de televisión, amigos. Más, amigos, atención, Chilavert habló, Chilavert habló Chilavert. Mientras tanto, Carlos Companucci, su autocrítica tras la derrota de la U. El único responsable soy yo y los jugadores dieron todo. Dieron todo. Se pasaron ahí de gallitos con el árbitro. Deberían suspender a esos jugadores irrespetuosos. Así no es el deporte. Universitario de Deportes cayó 2-0 ante Carlos Manucci en Trujillo. Carlos Companucci de Tecrema declaró brevemente al regreso a Lima y se está viendo la posibilidad ya de que está en la cuerda floja. Así es, amigos, como les decíamos, amigos, atención, vamos a ver con más noticias, amigos, 7 de la mañana con 20 minutos. Nos vamos entonces a una pausa para... Sí, nos vamos a una pausa y regresamos en un instante para hablar un poquito más, para ampliar las noticias en Willaricui. Claro que apoya, ¿no? La minería, si no somos contra tampoco nosotros acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dice, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, cuando hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Usted está siendo informado a través de Willaricui. El
día de hoy se está lanzando lo que es la educación a distancia y podamos realizar las actividades que propiamente se van a poder impartir en Radio Surfui de 9 a 10 de la mañana. Jaime Valeria Mishaykis, noqa profesora Francisca, wawanchis wankushka, chay yachaykunata yacharisun, wasillapi yacharisun, kay radio uyarisun. Ichaqa gobierno churamishami clases virtuales nisqata, inmediato kay wayqichunapis Radio Surpuymantapas paykunapas más tarimunqa kay ratupi wawanchuna uyarisunchis. Comunicamos de que hoy día se está transmitiendo ya las sesiones de clases en Radio Surfui, que muy amablemente creo que ha hecho ya las coordinaciones con la UCEL Cotabambas. He tenido conocimiento de que ustedes también van a apoyar en este cruzado de educación a distancia. Sinceramente, como director de institución educativa, le agradezco mucho a la empresa por este apoyo incondicional. Muchísimas gracias. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Usted está siendo informado a través de Huillaricuy. Huillaricuy. Y ya regresamos con más información en el informativo Huillaricuy de Radio Surfui. Muy buenos días al señor, a la señora, a la joven, a la señorita que se está poniendo en sintonía. Son las 7 de la mañana con 23 minutos y ya nos vamos acostumbrando. Por favor, joven, señorita, niño, niña, a levantarnos temprano porque el 13 de marzo comienzan las labores escolares. Y nos vamos emocionando. ¿Por qué? Porque volvemos a encontrarnos con los profesores, volvemos a encontrarnos también con nuestros compañeros. Y es una nueva oportunidad para nosotros, para aprender, para conocer, para explorar y para seguir creciendo. Y ya estamos en sintonía, ya estamos en contacto con nuestro compañero César Loaiza. César, muy buenos días, bienvenido a Huillaricuy. Buenos días, Henry, buenos días, Guillermo. Un abrazo muy grande a todos nuestros amigos que se encuentran en la cabina de Radio Surfui. El día de hoy nos encontramos a esta hora de la mañana aquí en el distrito de Velille, en la provincia de Chumbivilcas. Nos hemos trasladado con todo el equipo de Radio Surfui para poder acompañar en lo que viene a ser la entrega de servicios higiénicos para las urbanizaciones de Pataxillo y San Roque en el distrito de Velille. Es un trabajo que se ha desarrollado con la finalidad de mejorar la calidad de vida de nuestros pobladores y vecinos de los barrios San Roque y Pataxillo aquí en Velille. Es una importante obra que se va a entregar el día de hoy. Son aproximadamente 251 módulos de servicios higiénicos que se está entregando el día de hoy, completos. Tienen su lavadero, tienen su inodoro, también además que tienen también su, en este caso, pues su termita solar para que puedan hacer uso de una ducha. Muy, muy bonitas estas infraestructuras que se va a entregar el día de hoy por parte de Minera Las Bambas. Entonces, a partir de las 11 de la mañana está previsto hacer esta entrega. Ya los presidentes de los barrios se están organizando para hacer la recepción correspondiente de estos 250 módulos de servicios higiénicos. Una inversión aproximada de 3.800.000 soles que se ha ejecutado pues aquí en el distrito de Velille en favor de nuestros amigos de los barrios ya mencionados. Entonces, hoy día se está haciendo esta entrega, estimado Guillermo, y también mi querido amigo Henry. Ahí no sé si tienen alguna consulta desde la cabina. Cómo no, César, muy buenos días. Importante la información, por supuesto, contribuyendo con la salud, sobre todo de la población. Cuéntanos un poco, esos servicios higiénicos están ubicados exactamente en qué lugares nos dijiste.
en la urbanización San Roque y en la urbanización Pataxillo, que están cerca a la vía de lo que viene a ser transporte concentrado de Minera Las Bambas, muy cerca. Son urbanizaciones por donde atraviesan los camiones de Minera Las Bambas y que son beneficiarias de este aporte de la empresa minera. Bueno, en este caso es para el público en general. Claro, son para las familias que están viviendo en esta zona y bueno, cada familia tiene su módulo de servicio higiénico. Son servicios higiénicos bastante bonitos, como le repetía, tiene su lavamanos, su inodoro, está enchapadito, la construcción, la infraestructura, aparte que también se le instala una termita solar con un tanque de agua de 600 litros para que puedan abastecer y puedan bañarse pues con agua caliente aquí en nuestro distrito de Velille. ¿Y a cuántas familias aproximadamente va a beneficiar esto? ¿O está El proyecto está para 251 familias del distrito de Velille. ¿De los barrios mencionados? ¿En los dos? Claro, en los dos barrios, contando a las dos urbanizaciones. Claro, perfecto. Entonces 251 familias prácticamente con servicios higiénicos totalmente modernos, amigos. ¿Y esto a qué hora más o menos será la entrega? La entrega está prevista para las 11 de la mañana aquí en el distrito de Velille. Precisamente los presidentes ya se vienen organizando para hacer la recepción, ultimando algunos detalles, porque siempre también como autoridades ellos tienen que verificar el perfecto funcionamiento de todos los módulos instalados aquí en Velille, estos módulos de servicios higiénicos que están bastante interesantes aquí en nuestro distrito de Velille. Bueno, nosotros hemos recibido aquí la mañana con brillo solar, mi estimado César. ¿Cómo está por ahí el clima? Acá también está muy fuerte, el sol ya está posicionándose, el astro rey, en los cielos de Chumbivilcas. Hay que tener en cuenta que el día de ayer, al promediar ya a las 3 o 4 de la tarde, se restableció la señal de telefónica con la operadora Claro. Días anteriores, el día sábado, ha recibido un impacto de rayo, en este caso un impacto, una descarga eléctrica a la antena de Claro aquí en Velille, y han quedado incomunicados nuestros amigos de este distrito desde el sábado, domingo y lunes hasta las 3 de la tarde. Ayer recién se pudo restablecer esta señal telefónica. Bueno, es una situación bastante difícil seguramente para tantos. Ahora prácticamente todos los niños, jovencitos, mamás te manejan pues celular, ¿verdad? Entonces ya prácticamente quedan afectados pues por este servicio tan importante al que nos han acostumbrado, César. Así es, de verdad había bastante preocupación por parte de los vecinos porque ya eran prácticamente 2 días y medio ya que no estaban con este servicio de lo que viene a ser la red telefónica. Sin embargo, también hay otros operadores que sí han estado funcionando con normalidad. Estamos hablando de Movistar y Vitel que han estado funcionando, pero hay gran parte de la población de Velille están como usuarios pues con esta red Claro y lamentablemente pues han tenido este desperfecto, pero ya se superó y ahora estamos haciendo justamente también uso de esta red móvil. Muy bien, César, que tengan una bonita mañana ustedes y bueno, pues suerte, mucha suerte, ya pronto queremos verlos aquí en cabinas también. Muchísimas gracias por la información. Muchísimas gracias, muy buenos días Guillermo y Henry, hasta la próxima, buenos días. Buenos días, hasta la próxima, César Loaiza. Estuvimos con nuestro compañero César Loaiza informándonos desde la localidad de Velille. Y saludamos a los que nos están escuchando a través de las redes sociales y llegamos a todo el mundo a través de este medio que ahora ya es sumamente masivo. Pueden escucharnos en todo el mundo y a cualquier horario. Nos escucha Eduardo Arcos Lima desde Argentina. Hola, buen día amigos del informativo Guillerico y saludos cordiales a la distancia. Es una vergüenza, congresista Montoya para el Perú. Menú de 80 soles, dice Eduardo Arcos Lima. Realmente sí, ¿no? Y lo peor es que no hace mea culpa, ¿no? Él está feliz de sus comentarios, ¿no? Johnny Mamani dice, hola, buen día, saludos desde Azángaro, saludos para ti, Johnny. Javier RC dice, solo los
lo quieren las mineras a la señora títere, nos dice Javier. Pero Javier, ella estaba en la plancha de Castillo. Los que han votado por Pedro Castillo también han votado por Dina Boluarte. Así que eso es lo que no se quiere entender. En las siguientes elecciones, por favor, esperemos que haya adelanto de elecciones. Esperemos que el Congreso acepte de una vez adelanto de elecciones en las siguientes elecciones, por favor. Pensemos bien en la plancha presidencial. Y viendo toda esta situación, pensemos en el vicepresidente. Probablemente sea él quien gobierne, él o ella quien gobierne en la próxima gestión. Mira, eso es lo que, una cosa es lo legal, lo constitucional, y otra cosa es que lo que el pueblo pide a gritos. Sí. Tú y yo y todos queremos que esta situación ya acabe con un nuevo presidente, con un nuevo Congreso que sea totalmente legítimo. Pero lo otro es lo legal, lo constitucional, porque efectivamente en las pasadas elecciones ha ganado la plancha presidencial de Perú Libre. ¿No es cierto? Una plancha en el cual está de presidente el señor Pedro Castillo, de primera vicepresidente está Dina Boluarte, segundo vicepresidente estaba Cerrón. Pero lamentablemente a Cerrón lo han inhabilitado porque efectivamente tenía pues denuncias o procesos judiciales, sentencias, pero lo han inhabilitado. Entonces, en lo constitucional es que nosotros hemos votado en las pasadas elecciones por Perú Libre para que gobierne hasta el 2026. Eso es lo constitucional y lo legal. Por supuesto, los congresistas también se lavan la mano, han dicho, nosotros hemos sido electos hasta el 2026, por lo tanto, vamos a continuar. Pero en el fondo, pues, ellos, ¿qué conveniencias tienen? Sí, así es, así es. Han dicho, no, vamos a hacer reformas, pero sus reformas dicen reelección de congresistas. Ahora, nos pueden escribir así como el amigo nos ha escrito, nosotros dice estamos a favor. No estamos a favor, amigos. En realidad es un grito popular el que se cambie, ya de una vez se cambie al Congreso. Si haya elecciones adelantadas, de una vez elijamos a un nuevo presidente y a un nuevo Congreso, pero lamentablemente, ¿quiénes son los que tienen que aprobar? Tiene que pasar por el Congreso. Necesariamente es por el Congreso, necesariamente es por el Congreso. Y bueno, el Congreso dice, sí, elecciones, pero solo presidenciales. Nosotros nos quedamos hasta el 2026. Y bueno, este Congreso deslegitimado. Pero, ojo, pensemos en la siguiente elección. Ojalá que haya elecciones este año. Y pensemos en toda la plancha presidencial. ¿Quién es el presidente? Y mínimamente veamos quién es él o la vicepresidenta. Y esa es la elección. Probablemente, Dios no quiera, pero probablemente sea el vicepresidente o la vicepresidenta quien termine gobernando el país. 7 de la mañana con 34 minutos, amigos. Terminamos. Amador Everton nos dice, buenos días, full sintonía. Gracias, Amador. Un saludo muy especial para ti. Elder XTVL dice... buen día, Radio Surfui, MMG Las Bambas, en la página de Las Bambas Perusac, ahí aparece publicidad donde dice venta de vehículos, ¿es verdad o falso? Elder, es totalmente falso, Minera Las Bambas no ofrece ningún tipo de venta de vehículos, ni ningún tipo de venta de ningún tipo. De hecho, no ofrece ni siquiera ningún tipo de puesto laboral directamente, lo hace a través de sus canales oficiales, las convocatorias, y no vende nada, absolutamente nada. Minera Las Bambas se dedica a lo que es la explotación de concentrado de cobre, únicamente, a ningún tipo de venta. No se deje sorprender, por favor, no ofrece ningún tipo de venta de vehículo. Lo que están haciendo estas páginas es utilizar el nombre de Minera Las Bambas para poder estafar, bien claro, para poder estafar. No vende ningún tipo de vehículos. Y la dirección, la coordinación de la PAFAS está de la institución educativa de Huichaipampa, manifiesta que hay vacantes para primer grado de secundaria. La atención al público en la institución es a partir de las 9 de la mañana a 12 del mediodía, nos dice atentamente la dirección.
A 7 de la mañana, 36 minutos, Henry. Eso es importante lo que antes leíste sobre la venta de unidades de línea amarilla. La vez pasada me llamaron también si era verdad que la empresa estaba rematando. La empresa no hace ese tipo de cosas. Así es. Lamentablemente están cayendo en las estafas de estos delincuentes que efectivamente ofrecen por el Facebook, ofrecen por las redes sociales, diciendo que es las bambas que está ofreciendo, digamos, maquinarias de línea amarilla, está ofreciendo camionetas baratito nomás. Así es. Cuidado, cuidado, en esto no caigan, amigos. Estamos en comunicación ya con la Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Abancay, amigos. Nuestro amigo Jorge Pedraza ya se encuentra con nosotros. Jorge, tenga usted muy buenos días. Compañeros de Radio Surfo y toda la provincia de Cotabambas y también a la provincia de Grau y a toda la región de Purímac que nos está escuchando en esa parte de la mañana. Y a través también de la red digital, estoy seguro que también estamos llegando a diferentes puntos de nuestro país. Muy bien, dispuestos a poder comentarles con la información que tenemos para el día de hoy a través de la capital de la región de Purímac, Abancay. Cuéntanos, Jorge. A ver, estamos escuchándote perfectamente. Sí, bueno, comentarles que por parte de la Municipalidad Provincial de Abancay, el señor alcalde Néstor Raúl Peña se ha dirigido hacia la ciudad de Lima a poder hacer las gestiones correspondientes en referencia a las problemáticas o a las necesidades que tiene la población de Abancay. Uno de los problemas más importantes es el tema de la recolección de residuos sólidos. Se necesita una planta de residuos sólidos en la provincia de Abancay, necesario para que nuestros hermanos del sector de Quitasol también sean afectados, y ellos están, al pedido de ellos también, durante muchísimos años, se necesita hacer una nueva planta de residuos sólidos, lo cual, a través de las gestiones de la autoridad de la Municipalidad Provincial, se está desarrollando esto. El señor alcalde se ha reunido con el Ejecutivo, con diferentes ministerios, lo cual también ha abordado la problemática de la vía de evitamiento, que es necesario para el reinicio de esta vía muy importante que conecta la interoceánica, ¿no?, hacia la ciudad del Cusco, que va a salir. Otro de los problemas muy latentes también en la provincia de Abancay es el referente al saneamiento básico que tenemos. Es necesario también hacer una reformulación de un proyecto para que puedan tener un tema de saneamiento básico la población de Abancay. Hay un tema muy latente, el tema también que era necesario tocarlo, referente a un proyecto que se viene alargando después de muchísimo tiempo, referente al tema de teleférico, que está ubicado en el distrito de Curahuasi. Es un proyecto que podría también volver a retomarse, y bueno, se ha tocado en la mesa de trabajo esta problemática, lo cual estoy seguro que también la población de Abancay está a la espera del regreso de la autoridad de TEDIL para que también pueda dar su informe correspondiente. ¿Alguna consulta, tal vez, compañeros? ¿Cómo están las cosas en temas de reactivación después del conflictos sociales que se han vivido en estas últimas semanas, en estos últimos meses? Bueno, el tema de la reactivación económica, generalmente está normal el tema también del transporte público, el tema de la atención de los mercados. No se tiene todavía, estamos seguros que se ha dado una tregua, según hasta el lunes, hasta el 4 de marzo tenemos entendido, pero ojalá que se pueda solucionar el tema antes de ello, porque es necesario que la provincia de Abancay siga trabajando, ¿no? Vemos personas también que se dedican al día a día, me refiero también a los transportistas, que ellos de repente la mayoría son afectados. Asimismo también el tema de los mercados y el tema del comercio. Muy aparte de que ya no se ha llevado estas actividades culturales, en el tema del carnaval también, esto ha afectado bastante también el movimiento, la dinamización de la economía en la provincia, lo cual estoy seguro que se va a retomar con fuerza en el mes de marzo. Les comento un poco que a través de las comparsas, se han reunido las comparsas, han pedido al Consejo Municipal que se pueda retomar de repente las dos actividades, una de ellas es el lanzamiento y otra el concurso de comparsas, que posiblemente se pueda realizar el 12 de marzo, a más tardar. Ojalá que pueda retomar, porque ya tenemos entendido que en la provincia de Andahuaylas se va a retomar el tema también del carnaval de Puyay. Sí, efectivamente ha sido un espacio, un escenario en el cual favorecía pues para la reactivación económica, lamentablemente por los era comentarios. Necesario, ¿no? Así era necesario, mi estimado, lamentablemente. Por los actos vandálicos que se realizan, pues prácticamente no se garantizaba, pero en realidad ya pasó todo esto. Ojalá sea así, mantengamos esa calma, ese clima de paz social, mi estimado Jorge. Claro, mire, también hay un tema muy preocupante del reinicio de las clases escolares.
el buen inicio del año escolar, lo cual también si sigue retomándose este tema de esta coyuntura social a nivel nacional, podría afectar. Hemos tenido más de 2 años con el tema de la COVID-19, que no se ha desarrollado normalmente el tema de la educación también, pero también un año más, pero muy aparte ya, esto ya depende de cada uno de los dirigentes también, que puedan tener una relación y puedan conversar y llegar a acuerdos más en beneficio, más que todo de la población. Claro, ¿y cómo estamos con las instituciones educativas de repente en la ciudad de Abancay o en las localidades cercanas? Bueno, en el tema del reinicio del año escolar, para este 2023 ya se están haciendo las coordinaciones por parte del gobierno regional de Apurímac también. El gobernador Percibo hoy, estoy seguro que ya va a poder hacer una conferencia de prensa en relación también a cómo se va a desarrollar, ¿no? Cuáles van a ser las estrategias para poder dar un buen inicio del año escolar, que debería ser este lunes que se viene. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Estaremos comunicándonos más adelante para que nos sigas informando del día a día, cómo va la ciudad y cómo va en los pormenores del desarrollo de nuestra región. Perfecto. Muchísimas gracias a los compañeros de Radio Surfuy, a toda la provincia de Cotabambas, a toda la región de Apurímac, a nuestros amigos también de la provincia de Grau, y gracias por permitirnos siempre esos espacios para poder llegar a la población. Muchísimas gracias a ti, Jorge. Hasta la próxima, hasta cualquier otro momento también. Estamos acá, en cualquier momento volvemos. Gracias, Jorge, un abrazo. Bien, amigos, 7 de la mañana con 42 minutos, 7 de la mañana con 42 minutos. Por ahí también, no sé si ya revisaste, bueno, dice, buen día, Radio Surfuy, MMG Las Bambas, en la página Las Bambas Perú SAC, ahí aparece publicidad donde dice venta de vehículos. ¿Es verdad o es falso? Sí, precisamente el comentario de antes era, ¿no? Era por eso, ¿no? Era que Las Bambas no se dedica a vender ningún equipo, ninguna maquinaria, ninguna vehículo. Esa es una falsa página. Es una página falsa que utiliza el nombre de Las Bambas precisamente para estafar a personas. Hay que decirlo bien claro, estafar a las personas. Por favor, no den ni un sol. Ha habido casos donde han puesto como garantía 2,000 soles, 3,000 soles y luego la página no ha contestado. No, como un adelanto, ¿no? Como un adelanto, dice, pero para que reserves, entrega 2,000 soles, 3,000 soles. He llamado para cerciorarme. Efectivamente me dice, mira amigo, en realidad prácticamente tú eres la persona que justo nos quedan 2 camionetas pero en excelentes condiciones. Bueno, si tú gustas asegurar, bueno, depende de ti. Y si no, al primero que lo asegure con un adelanto, para él se lo reservamos. Entonces, lo único, ¿y qué te voy a hacer? Bueno, en estos momentos lo que tú tienes que hacer es de guardar tu voucher de pago y con eso prácticamente nosotros ya te lo guardamos la camioneta y te aseguras, porque son 2 unidades, nada más teníamos algo de 30 y tantos teníamos, pero solamente nos quedan 2 y si gustas asegurar, adelantas pones un adelanto y te enviamos el voucher y con eso ya tú vienes a arreglar con nosotros para que te lo lleves tu camioneta. Así que nunca hagan eso, amigos. Ama chaytaro aychichu llaqtamasikuna nisunkichis adelantota churayki bancoman kay número chaman chaywanja aseguraja kashan carroyki ama chaytaro ankechu manan chaytaja roanchu. Y además Las Bambas no vende camionetas, son de los contratistas, pero los contratistas tienen aparte su forma directamente de vender. Por ejemplo, Mitsui tiene sus talleres donde efectivamente uno tiene que ir al lugar, pero en este caso nunca por las redes, nunca por este tipo de medios. Así es, bueno, ellos ni siquiera a través de diferentes medios tienen su manera, pero no se dejen estafar y ni siquiera solo en Las Bambas aparecen esas cosas, sino en otras empresas. En otras empresas de otros rubros incluso hay ese tipo de estafas, no solo en Las Bambas, sino también en otro tipo de empresas. Así que mucha atención, por favor, hermano, hermana, no se dejen sorprender, no se dejen engañar. Y así como Elder es muy buen ejemplo. Si tienen dudas, por favor, pregunten. Nosotros estamos para responderles. Nosotros estamos para poder guiarles en este proceso. No se dejen estafar, no se dejen... ¿Y sabes quiénes están detrás de eso? No es una persona que está libre caminando por las calles, es un reo, es uno que está purgando cárcel adentro. Desde adentro están haciendo este tipo de cosas. Recuerde usted que no solamente en este tipo de cosas han engañado a muchos, sobre todo también, por ejemplo, bueno, nosotros hemos hecho hablar a estos
estos delincuentes a través de la radio casi media hora, les hemos hecho hablar de la forma como te engañan, cómo quieren efectivamente de que les deposites la plata, cómo van a traerte, digamos, el vehículo. No conocen ni la provincia de Cotabambas. Estos sujetos están en la cárcel, no conocen Chalhuahuacho, nunca han llegado a Cotabambas, pero sin embargo te dicen, tu camioneta, señor Henry, ¿qué colorcito quieres? Ahí está, el colorcito también te ofrece. Sí, azulito, perfecto, te traemos tu azulito, pero dinos, ¿quieres que, usted me dice en Cotabambas, ¿quieres que te entreguemos en Cusco o te entregamos en Cotabambas? Porque nosotros alquilamos vuelos charter y te podemos llevar hasta Cotabambas. O sea, no conocen si hay aeropuerto, no saben cómo estamos en esta situación. Bueno, en realidad son delincuentes que desde la cárcel operan. O sea, estando dentro de la cárcel, ¿pueden hacer esas cosas? Claro, por supuesto, lamentable en el Perú, las llamadas telefónicas, todo, adentro tienen pues unas antenas especiales, no hay bloqueadores, ¿no? Para poder, digamos, usar celulares desde adentro. Por ejemplo, el presidente de El Salvador ha trasladado a no sé a cuántos delincuentes a una cárcel en donde están totalmente aislados, no hay, y ahí no funcionan los celulares. Pero en el Perú, pues fácilmente podrían hacer esas cosas, pero no les conviene, lamentablemente así está la situación. Y desde la cárcel, amigos, desde adentro de la cárcel son estos delincuentes, están operando, engañando así con supuestas ventas de camionetas, línea amarilla, un tanto, no hay que creer. Amachay, Pilachtamazuna, creen Quichu y Angat, ¿cuántos habrán sido estafados? Porque Rosanita Huacho nos dice, buenos días Radio Surfui, ese tipo de engaños siempre hay en la provincia. Lamentablemente te haces convencer, pues. Sí, es fácil convencer. Y bueno, sus anuncios parecen reales, parecen verdaderos y no debemos dejarnos sorprender. Bueno, hay un comunicado de la Dirección de Coordinación de APAFA. Comunica que mañana martes 28 de febrero, hoy martes 28 de febrero deben ratificar primer y segundo y tercero. Para el día miércoles 1 de marzo deben asistir a ratificar cuarto y quinto grado de secundaria a partir de las 9 de la mañana a 12 del mediodía a la institución educativa. Atentamente, la dirección de la institución educativa secundaria Huichaipampa. Institución educativa secundaria Huichaipampa. Nuevamente repetimos, es ratificación de primer y segundo y tercero para hoy 28 de febrero y 1 de marzo, cuarto y quinto de secundaria de 9 a 12 del mediodía. De 9 a 12 del mediodía. Institución Educativa Huichaipampa. Comunica la dirección. Muchas gracias a la profesora Nelly Dachura por hacernos llegar el comunicado. Perfecto, amigos, vamos a ver, así es, el 5 de marzo es la Feria de la Tuna, ¿no? En Coyurqui. El 5 de marzo es la Feria de la Tuna y también habrá la Miss Tuna. No, Miss Tuna, ahí van a elegir a Miss Tuna. Sigo pensando que va a ser con jepo. Vestidos a base de jepo. Así es, algo curioso, efectivamente, amigos, pero todas estas actividades, bueno, tiene que ser algo de curiosidad, también tiene que tener, amigos, no todo es seriedad, pero efectivamente es un producto que es muy reconocido a nivel de la región, son las tunas coyurquinas, amigos, así que Guayajecuna, sobre todo de esta zona de donde se está organizando Vilcaro, ¿no? En donde se está organizando este concurso este festival de la tuna, amigos, Feria de la Tuna, amigos, atención, el día 5 de febrero, se llama por eso Guayajecuna Panaicuna, se deja Yachtamasicuna, y me verás mi casa en Hanches horas, Tawachunca es con Yopain Piña, Guayajecuna Panaicuna, Cusco Yachtamantapa, se ve mucha información, Guayajecuna Panaicuna, que hay Pinicia en Yachtamasicuna, comuneros del Cusco acusados por desmanes en protestas contra Dina Boluarte permanecerán en prisión, ¿cierto? Bueno, Verajocha Henry han sacado, pues, digamos, hay evidencias, hay cámaras, hay fotografías de aquellos que han hecho desmanes. Cuando usted pasaba con su carrito, le han roto la parabrisa, le han arrojado piedras, le han hecho de todo. Hay efectivamente evidencias de quiénes han estado liderando este tipo de cosas, atacando a las personas inocentes, a esa persona que no querían sumarse, simplemente que caminaban por las calles, los han atacado
sacado. Entonces esas fotografías, esos videos están en manos de la policía y ya la policía los está deteniendo, los ha buscado, los ha identificado y los ha detenido, y muchos de ellos ya están en prisión. Así que el Poder Judicial ha ratificado medida coercitiva de 9 meses de prisión preventiva. 4 ciudadanos fueron detenidos en medio de movilizaciones contra el gobierno, o sea, infraganti, los han agarrado. Lamentablemente estas protestas han traído violencia, y estas personas, que fueron 4, lanzaron piedras a un bus repleto de pasajeros, y dentro de los pasajeros estaban madres de familia, estaban niños, estaban personas que pudieron ser afectadas con los vidrios que reventaron al instante. Y no fueron piedras pequeñas las que lanzaron piedras contundentes a estos vehículos, y estas personas estaban andando con objetos contundentes, estaban andando con piedras, y estaban andando con cubrebocas que tapaban para que no se les identifique, aparentemente para que no se les identifique. Claro. Y han sido identificadas y han sido capturadas por la policía. Luego han manifestado que ellos no sabían, que ellos los han traído de las comunidades. Y bueno, es una justificación, ¿no? En realidad estos sujetos son de la comunidad de Cuyo Grande, esto es en Pisag. Ellos están identificados, se trata de Richard Kamala, David Jiballanca, Ferdinand Huacanqui y Reddy Huamantras, quienes habrían participado en los ataques a los vehículos de transporte urbano y locales comerciales el 31 de enero. Entonces, estos señores prácticamente están recluidos ya, en este caso están recluidos por 9 meses, y bueno, y también pues hay paisanos que están haciendo, digamos, están reclamando en el frontis del Palacio de Justicia en el Cusco, exigiendo la liberación, pero ahí están las pruebas y efectivamente van a quedarse 9 meses, y así sucesivamente. También en otros lugares están identificando a la policía cómo, de qué manera han podido incendiar diversas instalaciones públicas, ¿no? Así es, y bueno, hoy en día están cámaras de seguridad por todo lado, y las personas tienen celulares con los que han grabado. Hay evidencias que condenan a estas personas que han hecho uso de la violencia en estas protestas. Y bueno, escuchar los lamentos de estas personas realmente es triste, y hay sinceramente una responsabilidad de los dirigentes. Deberían también considerar la responsabilidad de los dirigentes en estas protestas, y también estos dirigentes deberían interceder por estos ciudadanos, o al menos compartir la culpa por estos desmanes. Hanches horas piscachunca 15 yo painin piña huayrecona panegona fotochata apachimanches chay baño nos jamás servicios higiénicos, sí, nos verdad, han compartido fotografías. Es una infraestructura, por supuesto, con cemento y ladrillos. Bueno, que nos decía los tamaños más o menos aproximadamente serán pues unos 5 metros cuadrados, un poquito más, pero en la parte superior lleva un tanque de agua. Un tanque de agua, además es un tanque de agua considerable, sí. Y además de eso tiene un ¿qué es? ¿Calefactor solar? Tiene panel solar para calentar el agua de las duchas, así es. Y el agua que está dentro, que se calienta. Bueno, en este caso el panel solar para calentar es el agua para bañarse, ¿no? Entonces ahí está, efectivamente son bonitos lugares. Vamos a ver con más noticias, mi estimado. Mira, lo que están preguntando, ¿es verdad o no las convocatorias para ir a Puerto Maldonado? Precisamente tenemos información de esto, amigos. Vamos a ver, amigos, el negociado donde reclutan mujeres para minerías ilegales. Amigos, atención, y esto ya prácticamente lo han dado a conocer en diversos reportajes, tanto por la televisión, por los diarios, por las radios, y efectivamente, amigos, ya han constatado nuevamente y se ha encontrado que una agencia de empleos en Cusco, y resultó que se trataban de hombres y mujeres que ofrecían empleos en bares clandestinos, donde la paga consiste en un porcentaje de la venta de licor. Bueno, yo no tuve nunca la oportunidad, pero sí me lo han contado cómo actúan, digamos, esos locales nocturnos, en donde son chicas que te traen inmediatamente, te dan la bienvenida, dice, ¿no? Así. Te dan la bienvenida y te van a acompañar. Bueno, pues la puedes agarrar del bracito, de la manito, pero ellas ya tienen algo preparadito. Bueno, invítame una gaseosa.
¿no es cierto? Pero en este caso se está diciendo que se trata de personas y te dicen que es solo para atender clientes, pero Así realmente es para otra cosa. Realmente es para atenciones de otro tipo que son obligadas. Así En es. este caso no pagan buen sueldo, sino un porcentaje de los licores que comprará el supuesto cliente. Esto es lo que dice la periodista que le ofrecieron. Llamó por el aviso que ofrecía. ¿En qué consiste el trabajo? Preguntó. ¿Alguna vez ha trabajado en un Le bar? contestan. ¿Y en Madre de Dios? Le preguntaron. En Madre de Dios no he trabajado, pero sí en bares, manifiesta ella. Tomando, bebiendo con clientes, no, limpiando mesas, atendiendo a los clientes en el mostrador. Ah, limpiando, dice ella. El aviso no es para limpieza, sino para atender clientes, o sea, tienes que sentarte a tomar con clientes por cada par de cervezas que compra el cliente, cada botella que cuesta 30 soles, ganas 10 soles. Si tomas una Corona cerveza que tiene un valor de 50 soles, ganas 25 soles. ¿Y cuánto es el pago? Sueldo. No hay sueldo, eso depende de lo que tú vendas al cliente. Si haces que el cliente consuma más cerveza, puedes ganar 4,000 o 6,000 soles mensuales. Todo depende de ti, manifiesta. Mira qué bacán. Pero eso va a otra cosa. Los clientes no solo se van a conformar con tomar el licor, sino se van a ir a sobrepasando y van a querer conseguir más favores, y en este caso pueden querer favores sexuales de Bueno, la persona. y el dueño del local sabe perfectamente que así podría acabar, y las chicas están prácticamente ahí, prácticamente pensando en cómo se deben ganar, y bueno, en este caso depende de ella si acepta estas ofertas de los visitantes, pero en este caso es eso lo que pasa. En muchos locales dicen que efectivamente venden a una cerveza carísimo, y es que ahí está la comisión para la chica, ¿no? Así es. Lamentable, amigos, y esto es lo que pasa, amigos, atención, sí, en cada poste, en cada cuadra, amigos, de la ciudad del Cusco, hay unos avisos donde dicen se busca señoritas para buen trabajo, buena remuneración, hasta 6,000 soles mensuales. Entonces, ya está más y chaitaja o ejecuna panaicuna, o susiquista, o armachacunata, o susichacunata, chicacunata, huillanaiquiche, si angata chayman, ormancuma chayaja, manan balimancho o ejecuna panaicuna, llulian cashan, lluliacuchan, cuchayaja, ya está más de una maitan a Panjaco, maiping minería ilegal cashan, chayman a Panjaco. Muchos van también para Puno, ¿ah? Sí, así es, para la Rinconada. La Rinconada, muchos van para La Pampa, que es en Puerto Maldonado, que en realidad de eso se trata, pues, y efectivamente es un gran negocio allá, pero totalmente, pues, indigno. Hay que cuidar mucho a nuestras pequeñas hijas, 14, 15 años. Hay que admitirlo, se vuelven un poco rebeldes, pero ahí estamos nosotros para guiar a nuestras pequeñas niñas. Seamos responsables como padres de familia. Tengamos siempre la confianza para que nos cuenten sus cosas. Y cuando digan, no, yo me voy a Puerto Maldonado, voy a ganar 5,000, 6,000 soles, eso de repente puede perjudicar su bienestar, su salud y su dignidad. Y me gracias ya tamasecuna hanches horas pizcachunca es con yo painimpiña guayjecuna panaicuna yaquicuna pascaisian o ya tamasecuna conan ari guayjecuna. A ver qué tenemos en este Tenemos comunicado. El día de ayer, 27 de febrero, nos manifiestan al WhatsApp de la radio, se cayó de una bolsa que contenía ropas en la ruta Quehuira y Sacana. Por favor, que me devuelvan las ropas usadas, no les van a servir. Además, la persona quien se levantó se ha visto, pero no le alcanzaron, dice. No se les dará su recompensa. Llamar al número 967-44-2999. 967-44-2999. Atención, en la ruta Quehuira a Sacana se ha perdido una bolsa. ¿Qué tenía esta bolsa? Tenía ropas usadas. Bueno, se ha visto a la persona que estaba levantando esta bolsa, no se le ha podido alcanzar. No le va a servir esta ropa. Quieren recuperar esta bolsa con ropa y se les va a dar su recompensa. Llamar al número 967-44-2999. Repetimos, 967-44-2999.
Si tienen esta bolsa, por favor, comuníquense. Si no, escriban a la radio y les damos el número para que puedan comunicarse con la propietaria de esta bolsa. 8 en punto de la mañana, amigos. Pues horas pone Yactamazicona, Guayaqueche, Panache y Yactamazicona. En realidad, el mensaje que nos ha llegado, amigos, atención, es preocupante. En realidad, se trata, amigos, atención, de un tráiler que ha salido totalmente cargado, amigos, de las instalaciones de la construcción del hospital de Chalhuahuacho, amigos, que ya estaba, amigos, atención, inmovilizado para no sacar en absolutamente ninguna herramienta, ningún material, amigos, porque ya se había registrado semanas antes que estaban sacando, amigos. Atención, en este caso, esta obra paralizada, amigos, te contiene adentro, amigos, atención, herramientas, importantes herramientas que habían quedado en que efectivamente nada se saque porque está inconcluso. Lamentablemente, amigos, anoche se ha podido constatar que un tráiler de placa, amigos, AFK 776 Volvo ha logrado sacar, amigos, abundante material totalmente cargado, ha salido y efectivamente la gente está preocupada, amigos. ¿Cómo es? ¿Qué autoridad está atento, está encargada de cuidar de estas instalaciones? Lamentablemente, amigos, están sacando los materiales y finalmente va a quedar abandonada esta obra, mi estimado Henry. Se trata del Hospital 2.1 de Chalhuahuacho, que en el 2018 iba a ser entregado prácticamente todo porque el presupuesto, ahí está el dinero todito, ahí está el dinero, pero lamentablemente no sé cuánto queda y la obra está en un porcentaje de avance, lamentablemente no se ha avanzado y vamos a ver en qué terminará porque todos los materiales que había dentro, herramientas habían, esos prácticamente se los están llevando entre gallos y medianoche. Esperemos que no. Tenemos nuevas autoridades que estoy seguro que van a poner cartas en el asunto y van a agilizar el proceso de la construcción de este hospital y pronto tendremos nuevo hospital. Esperemos, confiemos en las nuevas autoridades, esperemos también en la decisión del pueblo que ha puesto en el poder a las nuevas autoridades. Ya estamos a las 8 de la mañana con 2 minutos en el plano deportivo. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Ya estamos con William Guamán, la catedral del deporte, para que nos hable sobre el acontecer deportivo en nuestro país. William, muy buenos días. Buenos días, Henry, buenos días, Guillermo, y muy buenos días a nuestros amigos oyentes de Radio Surfui, a las diferentes localidades hasta donde llega nuestra señal en la amplitud modulada, la frecuencia modulada y por supuesto a través de las redes sociales. Vamos con la información deportiva. Ayer, amigos, se desarrolló esta ceremonia de los premios DAPES a nivel mundial y bueno, Lionel Messi fue reconocido por su trayectoria, por lo que hizo en el Mundial, como mejor jugador. Yo creo que merecido el homenaje y el reconocimiento a Lionel Messi por toda la trayectoria futbolística que tiene, bueno, que ha tenido y ahora todavía ostenta jugando en un gran equipo como es el PSG. El astro argentino Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador de los premios Davis tras superar en votos al francés Karim Benzema y Kylian Mbappé. Hubo un trío ahí de argentinos que fueron reconocidos. El mejor portero del mundo ahora es el Dibu Martínez y también fue reconocido el técnico, ¿no?, de la selección argentina como el mejor técnico. Hablamos de Lionel Scaloni, que ha hecho un gran trabajo, campeón en la Copa América en Brasil. ¿Se acuerdan del Maracanazo? Sin mucho público todavía por la pandemia. Ha sido campeón a nivel de selecciones, jugando con el campeón europeo en Italia. ¿Se acuerdan? Ese partido con el gol de el Fideo Di María y el campeón mundial, ¿no? O sea, ese es el título mayor que tiene la selección argentina. Bien por Lionel Messi, por Scaloni, también por Dibu Martínez, que representan no solo a su país, Argentina, sino también resaltan pues lo que significa el fútbol sudamericano, aunque ellos juegan en Europa, es cierto, pero han tenido de alguna forma formación en Sudamérica, en sus clubes de origen y de raíz. Así se desarrolló entonces estos premios Davis, con mucha atención, con mucha también expectativa de parte del mundo futbolístico. Yendo al plano, digamos, del espectáculo, muchos apreciaban también, seguramente Guillermo, que viste bien, estaban apreciando la nueva forma de vestir, la elegancia que tuvo Lionel Messi.
en esta ceremonia. Bueno, vamos con más información deportiva. Y bueno, hay preocupación en el Universitario de Deportes por la situación de su entrenador Carlos Companucci, que sería prácticamente removido de su cargo, viendo el próximo resultado que tiene el Universitario de Deportes, sobre todo con la Copa Sudamericana que se le aproxima frente al Cienciano del Cusco. Lo cierto es que Universitario de Deportes lleva 3 derrotas consecutivas en la Liga 1 y en 10 días va a jugar la Sudamericana. Carlos Companucci está al mando de ese equipo aún, pero hay ya observaciones de parte de la Junta Directiva del cuadro del Universitario de Deportes. Vamos a ver qué pasa después del partido ante el Cienciano del Cusco. Y ojo que este partido otorga, ayer lo habíamos dicho, un presupuesto importante, una inyección económica que le permite a cualquier club universitario cienciano pagar, por ejemplo, estas onerosas plantillas que tienen. Ojo que el Cienciano también tiene importantes jugadores que ha jalado del medio local y del extranjero, y naturalmente ellos cobran muy bien. Vamos con más información deportiva. Hablando de la Liga 1, ayer también el Cusco FC venció por 3-2 al Cantolao en el Miguel Grau del, en este caso de Chorrillos. Un partidazo que se dio, sobre todo con el segundo tiempo, avasallador de parte del Cusco FC, que remontó este encuentro. Bien por este jugador Cantoro, que es hijo de un emblemático también del Universitario, y que ayer hizo el gol de la diferencia. Los jugadores del Cusco FC retornan a Cusco porque este fin de semana también tienen fecha de la 7ª fecha de la Liga 1 Betson 2023. Y hoy el Sporting Cristal a las 7 de la noche va a jugar el partido de vuelta por la Pre-Libertadores ante el Nacional de Paraguay. Importante encuentro que se viene con miras a la clasificación a la siguiente fase, ya sería la fase de grupos. Ojalá que le vaya bien al cuadro celeste, aunque recordemos que en el partido de ida cayó por 2-0 en el estadio de Defensores del Chaco, allá en Paraguay. Este resultado de 2-0 hace un poco dificultosa, digamos, su clasificación, pero vamos a ver qué pasa. Va a jugar de local, seguramente con su hinchada, y esperamos que saque un buen resultado el cuadro celeste hoy a partir de las 7 de la noche en el Estadio Nacional, el partido de vuelta de esta Pre-Libertadores ante el Nacional de Paraguay. Y bueno, en Argentina hay mucha, algarabía, muchos medios de comunicación especialistas en aspecto deportivo están resaltando este tridente otra vez de nombres en su selección y nombres también de su país. Hablamos de Scaloni, hablamos de Dibu Martínez y de Lionel Messi, que ganaron el premio Mbappé al mejor técnico, al mejor jugador y al mejor portero a nivel mundial. Merecido lo de Lionel Messi, reiteramos, por la trayectoria y por el gusto de tener en esta generación y en esta etapa a un jugador que lo ha ganado prácticamente todo. Champion, es campeón de la Copa América, es campeón mundial y realmente merece este reconocimiento. Y con ello le ponemos punto final a la información deportiva, amigos oyentes. Nosotros estaremos volviendo mañana con más información deportiva. La próxima semana ya hay Champions. Ayer decíamos que era mañana, no. La próxima semana retornamos con las actividades de la Champions League y con ya las clasificaciones en la vuelta de los octavos de final de esta Liga de Campeones. Sí. Colegas, con nosotros será hasta mañana. Que tengan buena mañana. Adelante. Gracias, Williams. Y bueno, se viene el partido con Universitario de Deportes y Cienciano. ¿Cuál es tu score? De repente podríamos estar empezando por eso. Williams, ¿qué se fue? Sí, está ahí se mantiene, se mantiene. Hola, William. Ya se fue, me parece. Me parece que ya se fue. Bueno, ahora estamos con Liz Saldívar con las primeras planas para poder escuchar qué acontece a nivel local y nacional. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional.
Muy buenos días, Lisbeth Saldívar. Bienvenida a Huillaricui a través de Radio Surfui. Buenos días, Henry. Buenos días, Guillermo. Buenos días a todos nuestros amigos en esta mañana. Fin de mes, ¿no? 28 de febrero. Terminamos rapidísimo. Febrero se va con los carnavales, se va con también, por supuesto, con los festejos del Día de la Amistad, del Amor. Y bueno, de hecho todavía hay la posibilidad, como lo hemos escuchado de acuerdo a la información en esta mañana, a través de este medio, por ejemplo, en nuestra provincia, mejor dicho, en nuestra región, que se pueda desarrollar todavía estos carnavales, ¿no? Como algo ya de despedida, de remate, yo me imagino, para el domingo estarán organizando los demás para el siguiente, pero bueno, todavía tenemos marzo ahí, con el deseo siempre de seguir reactivando nuestra economía. Tenemos información, bueno, lamento decirles, los diarios de circulación regional de Apurímac están desactualizadas sus páginas de ambos diarios, el Chasqui como también el Pregón, pasó algo por ahí, seguramente hay algunos cambios, renovaciones que seguramente están haciendo para el mes de marzo. Bueno, vamos a irnos en todo caso con la lectura al diario en Cusco, el diario también el diario El Cusco. Dice en su titular principal, dirigentes de los 3 sindicatos quieren tener mayor participación en cuota laboral que ofreció el gobierno regional de Cusco. Gremios de construcción civil se enfrentan por obras. Gobernador regional Cusco ofreció 60% de puestos en todas las obras, pero dirigentes pretenden desplazar a sus oponentes. Cada gremio quiere tener mayor privilegio en desmedro de los otros sindicatos antes de ponerse de acuerdo para mejor distribución. Asimismo, Diario El Cusco también pone en sus titulares, ahora cada parlamentario pagará, dice, lo que come. Anunciaron ayer, deciden anular buffet para congresistas tras evidenciarse abuso. Ojalá se diera en verdad eso, no sea un simple anuncio, algo que pues de algún modo quisieran ponerles paños fríos ahí a toda la situación, ojalá no sea nada más eso. Por otro lado, Perú Libre plantea modificaciones a la actual Constitución. Dejan de lado propuesta de nueva Constitución y ayer presentaron proyectos al Congreso para modificar el capítulo económico de la Carta Magna del año 1993. En la parte superior, Diario El Cusco, 90 nuevos integrantes de Seguridad Ciudadana del Cusco ya están en funciones. Plan Copesco no asistió a reunión con vecinos de Huanchac para informar sobre la vía expresa. Otro tema, la vía expresa, de nunca terminarse también esta obra. Aprobó ley que amplía permanencia de directores de instituciones educativas estatales en sus cargos, trae entre sus titulares para esta mañana Diario El Cusco. Otro diario de la región de Cusco, el diario El Sol. En su titular principal, se ofrecerá accesos factibles a los diferentes parques arqueológicos, entre ellos Sacsayhuamán, Kenco, Pucapucara, Tambo Machay, Pisaj, Ollantaytambo, Moray, Chinchero, Tipón y Piquillacta, entre otros. Y efectivamente, pues ayer en una conferencia de prensa, las instituciones correspondientes a turismo han dado estas promociones para reactivar la economía en la región de Cusco. Atractivos turísticos de Cusco a 40 soles. Entendemos que, claro, era pues 80 y tantos soles, ¿no es cierto? Y bueno, ahora a 40 soles usted va a poder conocer todos los atractivos, incluido pues museos en la ciudad mismo de Cusco. Hay que aprovechar estas promociones. Por otro lado, también dice Diario El Sol, detectan cartas fianzas sin respaldo financiero en obra de saneamiento valorizada en 4.7 millones, esto en Chumbivilcas. Ay, santo Dios, por donde sea, siempre, ¿no? Van sacando el dinero. Denuncian penalmente a presidente del
Congreso José Williams por presunta colusión en bufete 80 soles en el Congreso. Por otro lado, comuneros de Piza permanecerán en prisión. El Poder Judicial ratificó medida coercitiva de 9 meses de prisión preventiva para los 4 ciudadanos que fueron o que tuvieron pues el delito en este medio de movilizaciones contra el gobierno. Así está la situación de estos 4 muchachos, pues que ellos han dicho, indican, ¿no?, que no tenían conocimiento sobre las consecuencias, pero de pronto pues los actos van a tener que pagar, como dicen, pues después de todas las evidencias. Ahora sí, nos vamos con otro diario a esta hora de la mañana hasta Arequipa. ¿Qué dice el diario El Correo de la región de Arequipa? Dice 3 municipios dice pues están en la mira de la población. Variante de Mucre pusieron, ¿dónde será eso? Todos los años, dice, pues es una situación en épocas de lluvia difíciles de tener pues a salvo, digamos, a muchos transeúntes por esta zona. Por otro lado, también nos vamos ya con los principales titulares de los diarios de circulación nacional y empezamos con La República. Peritos recogen información desde el pasado 21 de febrero. Dispendio del Congreso en manos de la Contraloría. Auditores buscarán, dice, determinar si hubo irregularidades en cómo el Parlamento gastó dinero del Estado en servicios de buffet, televisores, cocheras y alfombras para beneficio de legisladores. El presidente del Congreso, José Williams, cayó ante la prensa y solo respondió, dice la oficialista mayor, que restó responsabilidad de la mesa directiva. Por ahora dejan sin efecto los buffets. Por otro lado, también La República dice: aymaras inician su viaje a Lima para exigir renuncia de Boluarte. Sector de transportistas de carga anuncian paro entre el 2 y 8 de marzo por muerte de los 48 peruanos en protestas. Asimismo, Tribunal Constitucional evaluará hoy entrega gratuita de la píldora del día siguiente. En esta también nos traen en esta edición entre los titulares, entregaron 9.853 firmas en apoyo a la ley de la reforma universitaria. Jefe de Mapisco recibe 2 disparos en una situación confusa. Asimismo, tenemos ya 8 de la mañana con 18 minutos. Vamos con más información. La Contraloría recopila información de gastos polémicos en Congreso, trae en su titular El Comercio para esta mañana. Titular del Parlamento, José Williams, hizo el pedido al organismo. El auditor del Legislativo pues depende de la mesa directiva, la que reporta conclusiones. Avanza País puede perder fondos públicos asignados si los usó mal. Asimismo, también trae El Comercio para esta mañana. La vivienda del pasaje Zarratea será destinada para el sistema de justicia. Recuperan en Puno una momia prehispánica que estaba en caja de delivery. Delivery estaban llevando pues esta momia. Vamos con más diarios. En el plano nacional, El Correo, que dice: congresistas, dice, pues pagarán por su comida los días en que hay pleno. Se quedan sin buffet. 8 días después de todo lo que se ha dicho, ahora se dice que ellos pagarán. ¿En verdad será así? Ojalá sí, pues, porque finalmente tendría que ser así, ¿no? Porque no hay ningún funcionario público que yo sepa que se le paga su almuerzo, ¿no? No hay, o sea, cada uno pues
dice, como coloquialmente se dice, corre con su almuerzo, debería ser así. Bueno, otro diario entre manos tenemos a Gestión. Empresas podrán no pagar los costos de teletrabajo. Mucha atención, empleadores tienen 59 días para negociar con sus colaboradores las condiciones laborales en esta modalidad. El nuevo reglamento, que entra en vigencia el 27 de abril, crea 5 infracciones graves y 2 muy graves. Por otro lado, Gestión también nos trae entre sus titulares: inversión privada cayó en 0.5% en el año 2022 por impacto de conflictos. Alza de precios de importaciones acentuó déficit con el exterior al cierre del año 2022. ¿Qué otro titular trae Gestión? Grupo Intercop prepara proyecto en San Borja por 700 millones. Nuevo Mundo, nuestro proyecto es exportador de productos terminados a Estados Unidos hacia fines del año. Nada más pone Gestión. En esta mañana, 8:21. ¿Qué más tenemos? Expreso. Presidente de México resulta un imitador del corrupto extremista Pedro Castillo. No sé si lo dicen por el sombrero, en todo caso. Esta es la ignorancia de López Obrador. Dijo él: la oligarquía en el Perú necesita tener a un títere de gobernante para seguir saqueando sus bienes naturales. Así ha puesto Expreso entre sus titulares. El clon de Castillo. Funcionarios del congresista anuncian anulación de buffet durante los plenos. Tendrán que pagar sus comidas, pero dice defienden otras adquisiciones. Diputada mexicana ofrece disculpas al Perú por expresiones de AMLO sobre nuestro país, y oposición mexicana exige que presidencia de la Alianza del Pacífico pase a Perú. Llegó el momento de que el gobierno estudie denunciar al Estado mexicano ante la Corte de la Haya, dice Hugo de Sela. Así está la situación en estos momentos, pues la relación con México. Perú 21, ¿qué nos dice? Mañana se inicia el mes de la mujer. Es una tara social que en lugar de retroceder cada cierto tiempo, se empodera en el Perú. Y en la cúspide de la pirámide, nada menos que varias congresistas. El machismo nuestro de cada día. El último caso es el de Eduardo Castillo, pues denunciado por su esposa. Pone en su titular Perú 21, también en la parte superior, 10 regiones en riesgo de caer en recesión este año. Asimismo pone en su titular Perú 21, se acabó la mamadera, dice el buffet. Perú Libre quiere regresar al modelo que quebró pues al país en los años 80. Así nos dice Perú 21 esta mañana. Creo que ya terminamos con los principales titulares de los diarios de circulación regional y nacional. Muchísimas gracias por vuestra atención y buenos días, compañeros. Adelante. Buenos días, Litzbe. Muchas gracias por los titulares. Hasta la próxima. Pajariña Coteremón que Panay. Sí, ella va a estar a cargo del informativo desde mañana. Vamos ya desde el próximo mes. Bien, Liz, muchísimas gracias. 8 de la mañana, amigos, con 24 minutos. Amigos, atención, Oejecuna, Panacuna, están preguntando ¿cuántos regidores tiene la municipalidad provincial? La provincial tiene 9 regidores. 9 regidores. Sí, y los distritales tienen 5 regidores. Así es. Entonces, a propósito de estos 9, bueno, mandarles un abrazo para cada uno de los regidores provinciales. Bueno, empezando por nuestro representante Chayoacho, ¿no? El profesor Heine Pelei Mamani Quispe. Un abrazo. Bueno, hay profesores, hay bastantes profesores como regidores. Está la profesora Rosa Estela Zamplini Ayerbe, también está el profesor Macías Sotomayor Tapia. Bueno, seguramente hay más profesores, pero en realidad los conozco muy bien a ellos. Igualmente al primer regidor Guillermo Osjol y Maipuma, un abrazo para usted, para don
Johnny Chahuayo Condori, para Hugo Menor Mamani, él es de Patahuasi, mi amigo también lo conozco, a Hugo Menor Mamani, Eliana Anjo Rojas, para Alejandro Enríquez Aljava, para la regidora Eva Wilcapuma Anca. Un abrazo para todos los regidores y por supuesto el señor alcalde Dante Contreras Galloso, que sigan en realidad trabajando por nuestra provincia, por las necesidades que sufre pues la provincia de Cotabambas. Un abrazo y mucha suerte para ustedes. 7 de la mañana, 8 de la mañana con 25 minutos. 8:25 y los últimos comentarios nos dice Julián Córdoba Aguilar. El caso Dina se convirtió derechista o fujimorista. Es por eso el pueblo no está conforme, dice Julián Córdoba. Bueno, si consideran así, hay que estudiar siempre cuando votemos en las elecciones al presidente, vicepresidente, candidatos. Bueno, lamentablemente, pues ese es un problema interno de que él se vuelva, el vicepresidente se vuelva derechista, izquierdista, centroizquierdista, no sé qué cosa se puede volver, pero es un problema ya prácticamente pues de personas. Porque en realidad, sí, ¿qué podemos decir? Si a PPK también lo vacaron, entró Vizcarra también, no le ha gustado a PPK para nada que Vizcarra haya asumido, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente así es, la Constitución prevé de que efectivamente los vicepresidentes asuman en reemplazo de su titular, en este caso del presidente, ¿no? Sí, a la siguiente, por favor, señor, señora, joven, señorita, usted que va a votar, infórmese bien de quién va a ser el vicepresidente, quién está postulando como vicepresidente, para que no tengamos sorpresas como ahora, como en este momento de que se está volteando, que nos está traicionando, que esto, que aquello, para que no estemos diciendo eso a último momento. Eso es lo que decían unas personas. No, lo que pasa es que Dina Boluarte ha traicionado a Pedro Castillo, ha traicionado a Perú Libre, por eso queremos sacarla. No se trata de eso, eso es un problema interno. Y eso tiene que ver que el país, el que está gobernando el país tiene que cumplir el periodo, pero de que se estén traicionando entre ellos es un problema interno prácticamente. No tiene por qué subir tanto, digamos, perjudicar al país. En este caso se tiene que respetar los 5 años de gobierno, pero como todo el pueblo está pidiendo que se adelanten las elecciones, nuevo Congreso, nuevo presidente, bueno, efectivamente es un pedido, un clamor de todos. Bueno, pero esto tiene que arrancar, como decía inicialmente, con aprobación del Congreso de la República. Nada se puede hacer al caballazo, mi estimado. Así es, sí, bueno, el actual ejecutivo, presidido por Dina Boluarte, ya ha dado su posición de que se adelante las elecciones para este 2023. Quien tiene que ratificarlo, quien tiene que manifestarlo, ahora es el Congreso. El Congreso es el que está cerrándose con que no se desarrolle esta postura de las elecciones. No, en la calle te dicen, sí, nosotros vamos a votar por un adelanto de elecciones, pero va a la votación y no quieren, no quieren, pues. Sí. Bueno, Eduardo Arcos Lima, él está en Argentina, ¿no? Sí, Eduardo Arcos Lima dice, Guillermo, eso se llama dama de compañía, prostitución clandestina. Bueno, sabe muy bien, ¿eh? Sí, así es un problema que aqueja a nuestro país, es un problema realmente que se tiene que considerar, es un problema que se tiene que luchar. Y en vez de que estemos viendo buffets, en vez de que estemos viendo estos temas políticos, deberíamos estar viendo este problema que aqueja a ciertos lugares, y deberíamos estar viendo políticas y lucha frontal contra este tipo de casos. 8 de la mañana, 29 minutos. Y Mariela Cárdenas nos pone una camita. Seguramente nos está escuchando. Es una camita. Está descansando. Está descansando Mariela y está en sintonía del programa. Un abrazo, Marielita, para ti. Bien, 8 de la mañana, 49 minutos. Chinchilico dice, hasta acá nomás, señor. Hasta acá nomás. Y nosotros nos vamos a desayunar. Muchas gracias por su sintonía. Hasta el día de mañana. A nombre de William Suamán, de Litz Saldívar, por supuesto, Guillermo Richard les dice hasta mañana, amigos. Hasta mañana, 6:30 en punto, como el día de hoy. Hasta el día de mañana. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricud. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricud.